Muchos buscan en la Iglesia un puerto seguro, un refugio espiritual en medio de las tormentas del mundo. Pero ¿y si algunos de esos puertos fueran en realidad fachadas engañosas? ¿Y si, tras la apariencia de piedad y comunidad, se escondieran desvíos sutiles, corrientes que, en lugar de conducir a la vida eterna, arrastran silenciosamente hacia la perdición? La amenaza más peligrosa no siempre es la hostilidad externa, sino la corrupción interna que se disfraza de espiritualidad, de relevancia, de amor malentendido. Susurra medias verdades que adormecen la conciencia, mientras alejan el corazón del Dios verdadero. ¿Qué distingue a una asamblea fiel de una trampa espiritual, bien intencionada, pero fatal? La clave está en reconocer ciertos patrones, ciertos tipos de iglesias, cuyos fundamentos mismos están comprometidos. La auténtica Iglesia de Jesucristo no se cimienta sobre arenas movedizas de opiniones humanas o tendencias culturales, sino sobre la roca inamovible de la palabra de Dios. Este es el fundamento innegociable. La Biblia como la autoridad suprema, inerrante y completamente suficiente para toda fe y práctica. Es la revelación divina, inspirada por el Espíritu Santo, que nos guía hacia la verdad, nos equipa para toda buena obra y nos revela el único camino hacia la salvación a través de Cristo. Cualquier desviación de este fundamento es el primer paso hacia un terreno espiritualmente peligroso, sin importar cuán atractiva o popular pueda parecer la alternativa. Por el contrario, cualquier iglesia que diluya la autoridad de las Escrituras, que añada revelaciones humanas, tradiciones o psicología, como si tuvieran un peso equivalente, o que reste importancia a doctrinas bíblicas fundamentales para agradar al mundo, ya ha comenzado a desviarse peligrosamente. La tentación de reinterpretar la palabra para hacerla más palatable a una cultura hostil, o para evitar la ofensa del Evangelio, es fuerte, pero ceder a ella es comprometer la verdad misma que tiene el poder de salvar. La fidelidad a Dios exige fidelidad a su palabra revelada, tal como Él la entregó. Las advertencias bíblicas resuenan a lo largo de los siglos. El apóstol Pablo instó a Timoteo a persistir en la sana doctrina, sabiendo que vendrían tiempos en que los hombres no soportarían la verdad, sino que acumularían maestros conforme a sus propios deseos, teniendo comezón de oír. 2 Timoteo 4:3-4. Esta profecía describe con precisión muchas corrientes actuales. La palabra de Dios no es un menú del cual elegir lo que nos gusta y descartar lo que nos incomoda. Es la totalidad del consejo de Dios, necesario para nuestra salvación y santificación. La predicación expositiva fiel, aquella que extrae el significado del texto bíblico en su contexto y lo aplica relevantemente a la vida de los oyentes, es un termómetro crucial de la salud doctrinal de una iglesia. Cuando la predicación se desvía hacia temas superficiales, anécdotas entretenidas o psicología popular, a menudo es una señal de que la autoridad de la Escritura está siendo marginada. Una iglesia saludable se alimenta de la palabra de Dios predicada con fidelidad, poder y sin concesiones, confrontando el pecado y exaltando a Cristo. La suficiencia de las Escrituras es vital porque nos protege del subjetivismo y del error. Si la Biblia no es nuestra única regla infalible de fe y práctica, ¿qué lo será? ¿Nuestros sentimientos? ¿Las últimas tendencias culturales? ¿La opinión de algún líder carismático? Sin el ancla firme de la palabra, quedamos a la deriva, vulnerables a cualquier viento de doctrina y a las artimañas del error. Es la Escritura la que nos capacita para discernir entre la verdad y la mentira, lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano. La erosión de este fundamento bíblico nos conduce directamente al primer tipo de iglesia espiritualmente peligrosa. Cuando la autoridad de la palabra de Dios es desplazada, aunque sea sutilmente, por otras fuentes de autoridad, la iglesia pierde su rumbo y su capacidad para guiar a las personas hacia la verdad salvadora. Este abandono puede manifestarse de diversas formas, pero su raíz es siempre la misma: una falta de sumisión total a la revelación escrita de Dios como la única norma infalible. Nos referimos a aquellas iglesias que, en su afán por ser relevantes o aceptadas, priorizan la sabiduría humana, las estrategias de marketing, la psicología secular, las supuestas nuevas revelaciones o las tradiciones eclesiásticas por encima de la clara enseñanza de la Biblia. Pueden parecer vibrantes, modernas y acogedoras, pero si la palabra de Dios no ocupa el lugar preeminente en la predicación, la enseñanza y la vida de la congregación, se está construyendo sobre un fundamento defectuoso que no puede sostener el peso de la verdad eterna.
Estas manifestaciones son variadas pero reconocibles. Observamos sermones temáticos que evitan sistemáticamente las doctrinas difíciles o controvertidas, como el juicio, el infierno o la necesidad de arrepentimiento. Vemos un énfasis desmedido en la autoayuda, el bienestar emocional o el éxito personal, en lugar de la santificación, la negación propia y la cruz de Cristo. Se tolera o incluso se promueve el sincretismo, mezclando la fe bíblica con filosofías o prácticas ajenas a la Escritura, todo en nombre de la apertura o la inclusión. Podríamos decir, siguiendo la línea de pensamiento de siervos fieles, como John MacArthur, que la erosión de la autoridad bíblica es, históricamente y en la práctica, el primer y más fundamental paso hacia la apostasía. Una vez que se abandona el estándar objetivo de la palabra, no queda ningún ancla firme. La Iglesia queda a merced de las olas cambiantes de la opinión humana y las presiones culturales, perdiendo inevitablemente su carácter distintivo y su mensaje salvador. Es un deslizamiento sutil, pero mortal. El peligro de estas iglesias radica en su sutileza. A menudo parecen lugares abiertos, tolerantes y amorosos, apelando a un deseo legítimo de comunidad y aceptación. Sin embargo, al relegar la Escritura a un segundo plano, eliminan el único estándar objetivo por el cual se puede discernir la verdad del error. Promueven una forma de espiritualidad que puede sentirse bien temporalmente, pero que carece del poder transformador y salvador del Evangelio bíblico y la verdad divina. La consecuencia espiritual directa para los miembros de tales congregaciones es una creciente vulnerabilidad al engaño. Sin una sólida formación en la palabra de Dios y sin una predicación que la exalte y la aplique fielmente, los creyentes se vuelven incapaces de resistir las falsas enseñanzas y las filosofías del mundo. Son como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14. Esta falta de fundamento bíblico conecta directamente con la destrucción eterna. Si la palabra de Dios, que es la única que revela al Dios verdadero y el único camino de salvación a través de Jesucristo, es ignorada, diluida o distorsionada, ¿cómo pueden las personas llegar a conocer y abrazar la verdad que salva? Una iglesia que no se aferra firmemente a la Escritura no puede guiar a nadie a la vida eterna, por muy buenas que sean sus intenciones aparentes. Un indicador clave para discernir si una iglesia está abandonando la autoridad bíblica es observar cómo trata las Escrituras impopulares o doctrinalmente difíciles. ¿Se predican con valentía y fidelidad, buscando entenderlas y aplicarlas? ¿O se ignoran sistemáticamente, se reinterpretan para suavizar su mensaje o se descartan como culturalmente irrelevantes? La sumisión a toda la palabra de Dios, no solo a las partes que nos gustan, es una marca de fidelidad. Un ejemplo claro de esta deriva se observa en el movimiento Seeker Sensitive, sensible al buscador, llevado a un extremo perjudicial. En un esfuerzo por atraer a los no creyentes, algunas iglesias sacrifican la profundidad doctrinal, la confrontación del pecado y el llamado al arrepentimiento, ofreciendo en su lugar entretenimiento, mensajes motivacionales superficiales y un ambiente que evita cualquier cosa que pueda resultar ofensiva. El resultado es una iglesia amplia pero superficial, incapaz de producir discípulos maduros. Otro ejemplo es la teología liberal, que, aunque a menudo opera bajo el paraguas del cristianismo, niega sistemáticamente elementos fundamentales de la fe histórica. Esto incluye la negación de la inspiración e inerrancia de las Escrituras, la deidad de Cristo, su nacimiento virginal, sus milagros, su expiación sustitutiva y su resurrección corporal. Aunque usen terminología cristiana, han vaciado la fe de su contenido sobrenatural y salvador, ofreciendo solo moralismo humanista. A menudo se presenta una falsa dicotomía entre la verdad y el amor, sugiriendo que aferrarse a la doctrina bíblica es de alguna manera contrario al amor. Sin embargo, el verdadero amor bíblico se regocija con la verdad. 1 Corintios 13:6. Amar a alguien implica decirle la verdad, especialmente cuando esa verdad tiene consecuencias eternas. Advertir sobre el error doctrinal y el peligro espiritual no es falta de amor, sino una manifestación esencial del mismo, aunque sea impopular. Cada creyente tiene la responsabilidad personal e intransferible de examinar las enseñanzas que recibe a la luz de las Escrituras. El ejemplo de los bereanos en Hechos 17:11 es paradigmático. Escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No debemos aceptar pasivamente todo lo que se enseña desde el púlpito, sino cultivar un discernimiento bíblico personal, comparando siempre la enseñanza humana con la norma infalible de la palabra de Dios.
Cuando una iglesia abandona la autoridad de la Escritura, no solo se vuelve vulnerable al error doctrinal en general, sino que a menudo corrompe el mensaje central del Evangelio mismo. Esto nos lleva al segundo tipo de iglesia peligrosa, aquella que, aunque pueda afirmar creer en la Biblia, predica un evangelio distorsionado, un mensaje que no es el verdadero evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús, y por lo tanto, no puede salvar. Este segundo tipo engloba a aquellas iglesias que pervierten el mensaje de la salvación. Esto puede ocurrir de varias maneras, añadiendo obras humanas como requisito para ganar o mantener la salvación, legalismo, prometiendo salud, riqueza y prosperidad material como señal garantizada de la fe y el favor divino, Evangelio de 1900, la prosperidad, o minimizando la gravedad del pecado, la necesidad de arrepentimiento genuino y la santidad de Dios, Evangelio barato o superficial. El llamado Evangelio de la prosperidad es particularmente pernicioso. Enseña que Dios desea que todos los creyentes sean ricos, sanos y exitosos materialmente, y que la fe es la herramienta para reclamar estas bendiciones. Contradice directamente las enseñanzas de Jesús sobre la negación de uno mismo, el tomar la cruz, el sufrimiento por causa de la justicia y la advertencia sobre el amor al dinero. Es un evangelio centrado en el hombre y en esta vida, no en Dios y la eternidad. Por otro lado, el legalismo añade cargas que Dios no ha impuesto. Insiste en que la salvación, o al menos el favor continuo de Dios, depende del cumplimiento de ciertas reglas, rituales o estándares de conducta humana, a menudo yendo más allá de lo que la Escritura enseña. Al hacerlo, anula la gracia de Dios y socava la suficiencia de la obra consumada de Cristo en la cruz, llevando a la gente al orgullo farisaico o a la desesperación por no poder cumplir las demandas. La palabra de Dios es extremadamente severa con aquellos que predican un evangelio diferente. El apóstol Pablo, en Gálatas 1:6-9, llega a pronunciar un anatema, maldición divina, sobre cualquiera, incluso un ángel del cielo, que predique un evangelio contrario al que él había predicado. Esto subraya la gravedad extrema de distorsionar el mensaje salvador. No hay múltiples evangelios, solo hay uno, y cualquier desviación de él es fatal. El peligro inherente de un falso evangelio es que ofrece una falsa seguridad. El legalismo hace que la gente confíe en sus propios méritos imperfectos. El evangelio de la prosperidad hace que la gente busque a Dios por beneficios materiales, en lugar de por quién es Él. El evangelio superficial minimiza el costo del discipulado. En todos los casos, la confianza se desvía de la persona y obra de Jesucristo como único y suficiente Salvador hacia algo o alguien más. La conexión con la destrucción eterna es directa e ineludible. Un falso evangelio, por definición, no tiene el poder de salvar. Confiar en un mensaje distorsionado sobre cómo ser salvo es como confiar en un mapa equivocado para llegar a un destino vital. Lleva inevitablemente al lugar equivocado. Solo el verdadero evangelio bíblico, centrado en la gracia de Dios manifestada, en la muerte y resurrección de Cristo, recibido por fe y arrepentimiento, conduce a la vida eterna. Un indicador clave para identificar si se predica un falso evangelio es analizar el enfoque central de la predicación y la enseñanza. Se exalta constantemente a Jesucristo, su persona, su obra en la cruz, la necesidad de arrepentimiento del pecado y la fe exclusiva en él para la salvación, o el enfoque se desplaza hacia las necesidades sentidas del hombre, la autorrealización, las fórmulas para el éxito terrenal o el esfuerzo humano como medio para agradar a Dios. Consideremos el ejemplo de la manipulación tan común en círculos de la prosperidad. Se presiona a la gente a sembrar una semilla de fe, es decir, dar dinero, a menudo cantidades específicas, con la promesa explícita o implícita de que Dios les devolverá multiplicado en forma de bendiciones, financieras o materiales. Esto convierte la fe en una transacción comercial y la ofrenda en una inversión egoísta, tergiversando gravemente la naturaleza de la gracia y la soberanía de Dios. En el extremo del legalismo, vemos iglesias donde la espiritualidad se mide por la conformidad a una lista, a menudo no escrita pero estrictamente aplicada, de normas externas, tipos de vestimenta, estilos de música, actividades permitidas o prohibidas. Se genera un ambiente de juicio y comparación, donde la apariencia externa triunfa sobre la condición del corazón, produciendo hipocresía y orgullo en unos, y culpa y desesperanza en otros que no logran cumplir el estándar. Es fundamental
comprender y aferrarse a la doctrina bíblica de la justificación sola fide, solo por fe. Somos declarados justos delante de Dios no por nuestras obras, méritos o esfuerzos, sino únicamente por la gracia de Dios, a través de la fe en Jesucristo, cuya justicia perfecta nos es imputada. Cualquier enseñanza que añada obras a la fe como base de nuestra justificación ante Dios es una corrupción fundamental del Evangelio. Predicar un falso evangelio no es un asunto menor. Es deshonrar profundamente a Dios al tergiversar su carácter y su plan de salvación. Es ofrecer a las almas perdidas una esperanza ilusoria que finalmente las defraudará en el día del juicio. Es jugar con el destino eterno de las personas. Por eso, la fidelidad al evangelio bíblico es de suma importancia para cualquier iglesia que pretenda ser fiel a Cristo. Cuando el verdadero evangelio de la gracia es abandonado o distorsionado, inevitablemente también se descuida o redefine su fruto necesario, la santidad. Una comprensión errónea de la salvación conduce a una vivencia errónea de la vida cristiana. Esto nos introduce al tercer tipo de iglesia peligrosa, aquella que, aunque pueda articular correctamente algunos aspectos del evangelio, tolera o incluso normaliza el pecado en su seno. Este tercer tipo se caracteriza por una negativa a confrontar el pecado de manera bíblica entre sus miembros, un fracaso en ejercer la disciplina eclesiástica restauradora cuando es necesaria, o, en casos más extremos, una redefinición activa de lo que la Biblia llama pecado, para abrazar estilos de vida y comportamientos que las Escrituras condenan claramente. Es una iglesia que ha perdido su brújula moral y su llamado a ser sal y luz en un mundo oscuro. A menudo, esta tolerancia al pecado se justifica bajo una comprensión distorsionada del amor, la gracia y la tolerancia. Se argumenta que confrontar el pecado es juzgar, que ser inclusivo significa aceptar todos los comportamientos sin cuestionarlos. Sin embargo, esta perspectiva ignora la santidad de Dios, su odio al pecado, y el mandato bíblico claro de que la verdadera gracia enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Tito 2, 11-12. El amor verdadero no ignora el peligro del pecado. La disciplina eclesiástica, tal como se describe en pasajes como Mateo 18 y 1 Corintios 5, es un mandato de Cristo para la pureza y salud de su iglesia. No es un acto punitivo, sino un proceso restaurador y amoroso diseñado para llevar al pecador al arrepentimiento y para proteger a la congregación de la influencia corruptora del pecado no confrontado. Una iglesia que descuida la disciplina bíblica por temor al hombre o por un falso sentido de amor, desobedece a Cristo y pone en peligro a sus miembros. Como enfatizarían maestros fieles a la palabra, existe una incompatibilidad fundamental entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial. La iglesia está llamada a ser un pueblo santo, apartado para Dios. Hebreos 12:14 nos exhorta a seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una iglesia que trivializa el pecado o se niega a separarse de él, compromete su testimonio y su relación con un Dios santo. El peligro de una iglesia que tolera el pecado es multifacético. Ofrece una falsa seguridad al pecador no arrepentido, haciéndole creer que puede continuar en su estilo de vida sin consecuencias eternas. Compromete gravemente el testimonio de la iglesia ante un mundo observador que no ve diferencia entre los que profesan a Cristo y los que no. Además, y lo más grave, invita a la disciplina y al juicio de Dios sobre esa congregación. La conexión con la destrucción eterna es explícita en las Escrituras. Pasajes como 1 Corintios 6, 9, 11 enumeran diversos pecados y advierten claramente que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una iglesia que permite o normaliza estos comportamientos sin llamar al arrepentimiento está, en efecto, confirmando a las personas en un camino que conduce a la perdición, por mucho que hable de amor y aceptación. Estos tres tipos de iglesias peligrosas, la que abandona la autoridad bíblica, la que predica un falso evangelio y la que tolera el pecado, a menudo se superponen y comparten una raíz común, un alejamiento progresivo de la verdad y la santidad de Dios tal como se revelan en su palabra infalible. Han comprometido los fundamentos mismos de la fe cristiana en un intento por adaptarse al espíritu de la época o por evitar el costo del verdadero discipulado. Es crucial entender que estos errores doctrinales y morales rara vez se presentan de forma abierta y honesta. La sutileza es la marca del engaño. A menudo, el error se mezcla con suficiente verdad como para parecer plausible.
Las intenciones pueden parecer buenas, el lenguaje espiritual y los líderes carismáticos. Por eso, el discernimiento bíblico, la capacidad de distinguir entre la verdad y el error, incluso en sus formas más sutiles, es absolutamente esencial para cada creyente. La responsabilidad de discernir no recae únicamente sobre los líderes, aunque ellos tengan una responsabilidad mayor. Cada creyente individual tiene el deber intransferible, delante de Dios, de examinar todo lo que oye y ve a la luz de la palabra de Dios. No podemos delegar nuestra responsabilidad de conocer y obedecer la verdad. Debemos ser estudiantes diligentes de las Escrituras, pidiendo a Dios sabiduría para aplicar su palabra correctamente a nuestras vidas y a la evaluación de las enseñanzas que recibimos. Al mismo tiempo, debemos evitar caer en el extremo opuesto, un espíritu hipercrítico, cínico o divisivo. La búsqueda de una iglesia perfectamente fiel no debe convertirse en una caza de brujas ni en una excusa para el aislamiento o la crítica constante. No existe la iglesia perfecta en esta tierra, compuesta por pecadores redimidos. El objetivo no es la perfección sin tacha, sino la fidelidad fundamental a la autoridad bíblica, al evangelio verdadero y al llamado a la santidad. El Espíritu Santo juega un papel indispensable en este proceso de discernimiento. Él es quien ilumina nuestro entendimiento de las Escrituras, quien nos convence de pecado, justicia y juicio, y quien nos da la capacidad espiritual para reconocer la voz del buen pastor y distinguirla de las voces de los extraños. Juan 10, 4, 5. Debemos depender activamente de la guía del Espíritu a través de la oración y la sumisión a la palabra mientras buscamos la verdad. La urgencia de este llamado al discernimiento no puede ser exagerada. Las consecuencias de permanecer bajo una enseñanza errónea o en un ambiente que trivializa el pecado no son meramente temporales, son eternas. Debemos examinar con seriedad y oración dónde estamos congregados, comparando fielmente la enseñanza y la práctica de nuestra iglesia con el estándar inmutable de la palabra de Dios. Nuestro amor por Cristo y por nuestra propia alma exige una acción responsable. La elección de una iglesia no es una cuestión trivial de preferencia personal, gusto musical o comodidad social. Es un asunto de vital importancia espiritual, con consecuencias que se extienden a la eternidad. Ante los peligros reales de iglesias que abandonan la palabra, pervierten el evangelio o toleran el pecado, la pasividad es inaceptable. Examine con diligencia los fundamentos doctrinales y prácticos de su congregación. Sumérjase diariamente en las Escrituras para que su discernimiento sea afilado por la verdad divina. Ore fervientemente por sabiduría y valentía para apartarse del error, aunque implique un costo personal. Y busque activamente una comunión donde Cristo sea genuinamente exaltado, su palabra sea predicada con fidelidad y poder, y la santidad sea buscada con sinceridad. No se conforme con menos. Su destino eterno está en juego.